contacto virtual con el general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército y analista político. Vamos a dialogar importantes temas de la coyuntura política y de seguridad de nuestro país. General, ¿cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Javier, de igual forma, un saludo cordial. De igual forma a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. General, coméntenos qué quiere decir este nuevo decreto emitido por el presidente de la República que ordena modernizar manuales sobre el uso legítimo de la fuerza. ¿Hay un cambio, no hay un cambio? ¿O qué específicamente quiere decir este nuevo decreto por parte del mandatario Daniel Noboa? Bueno, si es que nosotros revisamos el decreto ejecutivo 371, el mismo que más allá de la parte referencial que tiene que ver con el marco legal, existen cuatro disposiciones en cuatro artículos. El primero de ellos que está lógicamente orientado a la actualización y elaboración tanto de manuales operativos, pero haciendo lógicamente referencia a la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza y el respectivo reglamento que fue expedido posteriormente. Prácticamente yo le puedo decir que no hay absolutamente nada nuevo. Y aquí es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Cuando se emitió la ley en agosto del año 2022, en esa ley se estableció en el artículo 56 la responsabilidad de mandos y de autoridades, es decir, de todas las autoridades, de las máximas autoridades de cada una de las instituciones que estaban referenciadas justamente en la ley, en estas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, tenían la responsabilidad de emitir los manuales, protocolos, de igual forma disposiciones que sean de carácter permanente que permitan la operacionalización del uso de la fuerza por parte de los elementos subordinados a estas instituciones. Es decir, esta disposición de la elaboración de manuales y protocolos ya estaba en la misma ley y de igual forma se fijaban plazos para aspectos que tenían que ver con los programas de capacitación, es decir, este plan integral de capacitación y entrenamiento que estaba dispuesto en una disposición de carácter transitorio, establecía un plazo de 60 días. Entonces aquí primero cabe la pregunta, ¿se cumplió esta disposición en ese momento o no se cumplió? Yo creo que se cumplió porque las instituciones actúan en el marco de la norma y es siempre importante el actualizar estos manuales, estos reglamentos de carácter interno, estos protocolos, estas disposiciones. Entonces, prácticamente yo le puedo decir que en el marco de lo que ya establecía la ley, inclusive de contenidos mínimos de formación y capacitación, de procedimientos de entrenamiento en donde se disponía los mismos y también sobre la evaluación. Entonces, cuando uno revise el artículo 1 del decreto, habla justamente de estos elementos. Y estos elementos se encuentran ya en la ley que fue expedida en agosto del 2022. General, ¿y por qué no sabía si ya estaba de hace años esta disposición? ¿Por qué no se la aplicaba? No, yo no digo que no sea aplicado. Lo que le puedo O decir sea, la es que, disposición ahora del señor presidente, ¿por qué no antes no se lo había tomado? No se lo había hecho. mire, no le puedo dar una explicación de por qué se establece a través de un decreto ejecutivo Ujú. una disposición presidencial del cumplimiento de la norma. O sea, imaginémonos que el día de mañana tenemos una reforma o una nueva ley orgánica de educación superior. Entonces, lógicamente, a través de decreto ejecutivo se va operacionalizando algunos elementos en términos del cumplimiento de la ley. Yo no puedo hacer un decreto ejecutivo en donde diga, en otras palabras, mire, observe el cumplimiento de la ley. Entonces, lo que le estoy mencionando es que el artículo 1 de este decreto ejecutivo, en donde dispone tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional la actualización o elaboración de manuales operativos en el ámbito de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, ya está dispuesto en la propia ley. E inclusive, como yo le menciono, el plan integral de capacitación estaba en disposición transitoria en donde establecía un marco referencial temporal de 60 días. Ahora, si vamos a los otros artículos, del artículo 2 y el artículo 3, en donde prácticamente se da disposiciones tanto en el uno a la Policía Nacional, en otro a las Fuerzas Armadas, con respecto al uso de armas de fuego, con munición letal o lo que se conoce también, o de impacto cinético,
en donde se referencia a una serie de situaciones de defensa propia, defensa de otras personas, frente a la de delito que pueda ocasionar daños graves a la vida o lesiones de carácter permanente, o asuntos que tienen que ver con amenaza o peligro inminente frente a la resistencia de la autoridad, o lo que tiene que ver también con la insuficiencia de medidas frente a la situación de riesgo o peligro que se presenta. Todo eso se encuentra ya en la ley. Es decir, no podemos hablar de que hay algo nuevo, porque si nosotros vemos justamente en el propio artículo 7 de esta ley, es el uso legítimo de la fuerza como respuesta excepcional y de última ratio. Y eso es lo que está mencionando prácticamente el decreto, porque está mencionando aspectos de carácter descriptivo, que lastimosamente la propia ley se tornó una ley descriptiva más que normativa. En el país tenemos esta tendencia. Pensamos que vamos a normar inclusive situaciones muy particulares, muy situacionales, y pensamos que la realidad va a cambiar, porque es una ley, yo le digo, he hecho unas críticas observando por qué se ponen situaciones inclusive muy particulares sobre la situación del empleo de la fuerza, cuando tiene que ser mucho más simple. Pero bueno, ahí está la ley. Pero en este uso legítimo de la fuerza, lo que se menciona es justamente la prevención frente al cometimiento de una infracción. Se habla también frente a la necesidad de efectuar una detención de carácter legal cuando otros medios han fracasado, o proteger los bienes jurídicos, y entre estos está lógicamente la vida, la integridad física, la integridad sexual, entre otros. Y el controlar a quien se oponga en resistencia a la autoridad está en las propias finalidades de la ley. Entonces, le digo, yo no encuentro absolutamente nada nuevo de lo que está realmente ya en la norma y en la obligación que tienen las instituciones, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, y lógicamente sus órganos ejecutores, en el uno la Policía Nacional y en otro las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces no encuentro absolutamente nada. Uno puede revisar el artículo 8, en donde ahí vamos a encontrar prácticamente casi una transcripción, yo diría, de los elementos que constan en el decreto, porque el artículo 8 hace referencia a estos cuatro casos. Si uno revisa el artículo 8 de la ley de uso que regula el uso legítimo de la fuerza, va a encontrar que en el primero se habla de defensa propia o defensa en lo que se conoce a otras personas en cumplimiento de deber legal, cuando en situaciones de amenaza o peligro que pueda ocasionar la muerte o lesiones inminentes. Si revisamos ya el siguiente numeral, vamos a encontrar evitar la comisión de un delito en situación que implique amenaza, peligro, muerte, como les he mencionado, lesiones graves. Y la otra situación es detener a una persona, evitar que esa persona se pueda fugar frente a una amenaza que exista de lesiones graves o de ocasionar la muerte. Y por último, impedir la evasión o fuga. En este caso, de una persona que intenta fugar de la detención una vez que ya está detenido, porque esa es la evasión. Uno se va en el momento que está en un operativo, eso se conoce como evasión, y no quiere ser capturado. O la fuga cuando una persona ya está detenida, ya sea en ese operativo o en un centro de privación de la libertad. Es decir, prácticamente si nosotros revisamos en el contenido de la ley, todo lo que está en el decreto ya se encuentra absolutamente normado, y entiendo que está aterrizado, para poner este término, aterrizado en términos de manuales, protocolos, disposiciones específicas a través de las diferentes instituciones. General, sin embargo, ayer la reacción de los ecuatorianos, por decirlo así, no la mayoría, pero sí, no todos, pero sí casi la mayoría en redes sociales se leía, bueno, por fin van a matar a los delincuentes, por fin van a hacer lo que tanto los ecuatorianos pedimos, que los liquiden, que los maten, porque ese es el sentir de la mayoría de personas que sienten frustración por los diferentes delitos que existen en el país y que han sido víctimas de algunos de esos actos ilícitos. Pero ese no es el objetivo general, porque usted ha detallado de en qué momento o cuáles son los parámetros en que los elementos del orden público deben actuar haciendo el uso legítimo de la fuerza general. Mire, la ley está basada en principios que se pueden decir que son de carácter universal. Hay que recordar que antes de nosotros disponer la ley del uso legítimo de la fuerza, habían algunas disposiciones en el Código Orgánico Integral Penal. En el uno eran las causas de antijuricidad,
y los otros que estaban establecidos en el artículo 30 con respecto al uso de la fuerza potencialmente letal o letal por parte de los servidores policiales o los miembros del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario. Esto se encontraba establecido y fue modificado posteriormente o incluido lo que se conoció como el artículo 30.1. Pero los principios básicos en todo el mundo son los principios de legalidad, los principios de estado de necesidad y proporcionalidad. Lo que hace este decreto absolutamente es repetir lo que está en la ley. Entonces, mire, me temo que frente a la ignorancia que podemos tener todas las personas, porque si a mí me pregunta algo sobre regulación en electrónica o regulación de medios digitales, bueno, difícilmente le puedo decir que lo que se ha publicado es innovador o no es innovador, porque no conozco. El Estado tiene un alto nivel de complejidad y el campo del conocimiento en la actualidad es altamente diversificado. Pero cuando yo veo algo de lo que conozco, de lo que he trabajado, de lo que he escrito, de lo que hago análisis, bueno, el decreto prácticamente es una transcripción de la ley y no tiene absolutamente nada, nada de innovación, nada de nuevo. Y lastimosamente, le digo, en el país, lo que estamos viendo es el uso político de la situación de seguridad, porque el otro día veía un análisis sobre el nivel de aceptación del presidente y lógicamente el impacto que este puede tener en su reelección y vemos una especie de electrocardiograma con unos subes y bajas. Entonces esto está en el marco de lo que se conoce de una estrategia de los quick wins, es decir, ganancias rápidas. Entonces, ¿esto qué provoca? Evitar que baje la aceptación del presidente o ganar medio o un punto más. Entonces genera este aplauso, porque este aplauso se provoca desde la ciudadanía que dice, bueno, por fin, no, no es que esto ya está en la ley. Y no se olviden, no es que ahora publicando el decreto la ley se va a cumplir. El hecho es que tenemos una situación altamente compleja, hay otros elementos que tienen que ser analizados, porque mire, miembros de la Policía Nacional, miembros de Fuerzas Armadas, en la actualidad, en el pasado, han sido juzgados por este uso legítimo de la fuerza. Hay que desarrollar estas salas especializadas que juzguen los delitos de función. Hay que desarrollar de igual forma programas de capacitación en fiscales y jueces, porque muchas veces está la norma, pero estando la norma se aplica a favor del delincuente, no se aplica a favor de la autoridad y esto no quiere decir que se genere una impunidad o se abra la puerta a un uso de violencia que se llama fuerza. Cuando se habla del Estado, lógicamente se habla de la fuerza que tiene el Estado frente al nivel de resistencia, porque lo que hace la ley es regular ese uso de la fuerza frente a una resistencia, no frente al infractor. Si frente a esa resistencia es necesario dar de baja al infractor o causarle lesiones graves, bueno, la ley ampara este aspecto. O sea, no estamos, mire, frente a algo que yo diría, bueno, esto es totalmente innovador. Aquí no hay una coma de innovación, porque como yo le menciono, si usted revisara el artículo 7 de la ley y usted revisa el artículo 8 de la ley, especialmente el 8, usted va a encontrar que esos cuatro elementos que están en el artículo 8, en donde se describe el uso de la fuerza potencial o intencionalmente letal, con munición letal o de impacto cinético, con esas mismas palabras está, va a encontrar estos cuatro casos que están descritos en el artículo 2 y en el artículo 3 del decreto ejecutivo 371. Perfecto, 8:48 y por eso hacia allá yo iba, general. ¿Por qué el policía o el militar a veces, diría yo, tiene para actuar con el uso legítimo de la fuerza? Pero ¿por qué no lo hacen? Porque justamente la justicia a veces no falla al favor de ellos. Quizás esa es la razón, general, o porque ellos saben cuáles son las disposiciones que deben cumplirse para poder actuar con el uso legítimo de la fuerza. Mire, frente a la situación de incertidumbre que vivimos, el extremo miedo que de igual forma genera en la población, es lógico pensar que alguien dice, bueno, aquí queremos prácticamente un uso indiscriminado de la fuerza. Estamos en un estado de derecho, recordemos. Solo las personas que han vivido situaciones en donde el Estado se extralimite en sus funciones saben que también es riesgoso no tener norma.
Entonces, lógicamente, el policía y el militar también tienen el recelo porque hay que recordar que la actuación tiene que ser limitada, excepcional, temporal, en términos de la complementariedad de las instituciones y tiene que ser regulado en términos del uso de la fuerza. O sea, hay normas que establecen eso. Ahora, algunos avances que provocaron la ley del uso legítimo de la fuerza, porque hay algunos avances que son importantes. Recordemos que existen lo que se conocen las normas duras del hard law y el soft law. Nosotros teníamos que tomar algunos elementos del soft law, que estaba en el principio del uso de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de cumplir la ley, y lógicamente estos elementos tomados del marco de las Naciones Unidas no tenían una influencia fuerte como obligatoria de observancia y cumplimiento por parte de jueces fiscales en el momento de juzgar o de observar estas normas y de igual forma de quienes utilizaban las armas de fuego. Ahora, todo esto está incluido en la ley. Ahora, un avance importante es la presunción de inocencia y el debido proceso, en donde se garantiza justamente este debido proceso a los funcionarios policiales y militares. Pero hemos visto que muchas veces esto parte del desconocimiento también del sistema de justicia, fiscales y jueces, porque nosotros tuvimos algunos casos, digo, cuando estaba en activo, casos de problemas en la frontera norte en donde el personal militar era detenido. Después de una acción, inclusive con evidencias físicas de impactos de proyectiles sobre vehículos militares. Y no, y como se había ocasionado una muerte, entonces viene este abuso de la prisión preventiva. Entonces, por lo menos aquí hay un avance que es la presunción de inocencia y el debido proceso y el hecho de también que frente a este cumplimiento de deber legal siguen conservando sus derechos de carácter laboral. Y el otro aspecto que es positivo de la ley fue el acceso a la justicia y el patrocinio. Es decir, porque esto no existía. A la final, un servidor policial utilizaba el arma y tenía que utilizar prácticamente de su bolsillo los recursos necesarios Ujú. frente a un proceso de juzgamiento. Es decir, aquí estamos los pájaros contra las escopetas. Pero el Estado tiene que actuar en un marco normativo, en un marco legal. Todos quisiéramos que se ponga fin a esta situación, pero ningún extremo tampoco es bueno. Hay una norma, lo que ha hecho el decreto ejecutivo es recordar esa norma, no hay nada nuevo. Lastimosamente es un uso para mantener la vigencia de aceptación del presidente y lógicamente las intenciones de la reelección. Perfecto. 8:52 minutos. Le queremos agradecer al general Luis Altamirano por este importante análisis el día de hoy en cuestión de seguridad de nuestro país. Que tenga excelente día, general. Gracias. Gracias a usted, muy amable. 8:52 minutos. Ahí está.